Hace unas semanas ocurrió un incidente desagradable. Por encargo de mi esposa, me puse a trabajar en la ardua tarea de poner en orden el garaje. Con el tiempo, se había convertido en un almacén para mis cosas y objetos que se habían acumulado en desorden. Nuestra casa estaba en las afueras de la ciudad, en un barrio respetable. La casa tenía un garaje adosado, lo suficientemente espacioso como para albergar 2 coches. A pesar de su amplitud, solo guardábamos un coche, dejando el resto para mi desorden. Así que, ese infausto sábado, decidí comenzar la limpieza. Abrí de par en par el garaje y empecé a llevar las cosas al cobertizo en el patio trasero. Algunos objetos terminaron en el contenedor de basura, mientras que otros fueron cuidadosamente clasificados. Las horas pasaron sin darme cuenta mientras me ocupaba del desorden. En uno de esos momentos de trabajo, me llamó la atención una figura que paseaba por la calle. Aunque no la conocía, no le di importancia. El deambular sin rumbo de los peatones por nuestra zona era inusual, pero no del todo increíble. Mientras trabajaba, el hombre de repente se detuvo cerca de nuestro camino de entrada, su presencia proyectando una sombra inquietante. Estaba a unos 75 pies de mí, mirándome fijamente con una intensidad desconcertante en su mirada. Ignorando mi inquietud inicial, seguí trabajando hasta que me invadió una sensación de alarma. Estaba inmóvil en el borde de nuestra propiedad, su cabello oscuro, ligeramente encanecido. Enmarcaba a un hombre de estatura media, vestido con una camisa carmesí. Dejando la limpieza, salí a la calle y lo saludé con incertidumbre. Tal vez estaba buscando conversación. Sin embargo, tan pronto como salí del garaje, se dio la vuelta y casi a paso apresurado siguió su camino por la calle, desapareciendo rápidamente de mi vista. Confundido, desestimé el encuentro y volví a mis tareas. En menos de una hora, el garaje había sido transformado, testimonio de mis esfuerzos. El entusiasmo de mi esposa reflejaba mi satisfacción mientras nos retirábamos a la casa. Pasaron varias horas y la noche nos envolvía cuando nos acomodamos en la acogedora sala de estar para ver una película. Entre el parpadeo de la pantalla y el crujido de las palomitas, un súbito grito de mi esposa rompió la calma. ¿Quién está ahí? En su mirada, dirigida a la ventana, se leía un terror inconfundible. Nuestro sofá estaba pegado a la ventana delantera, lo que me obligó a girarme para mirar. En la penumbra de nuestro patio, se delineaba una figura, inquietantemente de pie en el centro. Me tensé, tratando de distinguir detalles en la oscuridad, y de su mirada inmóvil me recorrió un escalofrío por la espalda. Me di cuenta, era el mismo hombre de antes. Compartiendo mi preocupación con mi esposa, le conté sobre el encuentro anterior. Lo vi antes, cuando estaba limpiando el garaje, le expliqué, con un tono de preocupación en mi voz. Impulsado por la curiosidad y la inquietud, me dirigí a la puerta principal y la abrí de par en par con determinación. Sin embargo, al primer indicio de mi acercamiento, se echó a correr, desapareciendo en la noche con una velocidad inhumana. Mi esposa y yo nos miramos con desconcierto, tratando de entender el misterio de su presencia. No familiarizado con nuestro vecindario, su regreso nocturno rozaba lo irreal. A medida que la película llegaba a su fin, no bajamos la guardia, mirando ocasionalmente por la ventana, medio esperando que su silueta espeluznante apareciera de nuevo. Pero la noche permaneció intacta y nuestros temores, infundados. Agotados por esta prueba, finalmente nos fuimos a dormir, acosados por una inquietante sensación de alarma provocada por los eventos de esa noche. Nuestra habitación, ubicada en la parte trasera y lateral de la casa, solía ser un refugio para un sueño ininterrumpido. Sin embargo, esa fatídica noche me despertó una inquietud inexplicable. Me senté de golpe, y mi mirada se detuvo en la ventana que daba al patio trasero. Allí estaba él, una siniestra silueta enmarcada por la oscuridad, espiando nuestro refugio. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. La visión era indescriptiblemente nerviosa. Impulsado por una oleada de adrenalina, encendí la luz, iluminando al visitante no deseado. Con un movimiento rápido,
casi instintivo, volvió a desaparecer en las sombras. Decidido a enfrentar al intruso, corrí hacia la puerta trasera y la abrí de golpe para enfrentarme a él. Pero ya estaba huyendo, su figura desapareciendo rápidamente en la noche. Desde entonces dormimos con las ventanas cerradas, atrincherados contra lo desconocido. Desde entonces, su silueta no ha vuelto a aparecer en nuestro campo de visión. Vivo solo en una modesta vivienda ubicada en las afueras. Esta aterradora historia ocurrió el año pasado, cuando reuní el valor necesario para enfrentar una tarea largamente postergada, ordenar mi sótano. Ahora mi sótano, a diferencia del resto de la casa, sigue sin terminar, con su frío e implacable suelo de cemento y un laberinto de tuberías extrañas. Desde que me mudé aquí hace 5 años, siempre ha sido un espacio abandonado, sirviendo solo como almacén de cosas insignificantes. La idea de remodelar el sótano no me dejaba en paz, incitándome a convertir ese espacio abandonado en algo útil. Así que decidí emprender la ardua tarea de clasificar las reliquias olvidadas, enterradas bajo capas de polvo. Al adentrarme en las profundidades del sótano, un lugar que había evitado al menos durante un mes, comencé la difícil tarea de limpiar la acumulación de basura. Cada paso en esa penumbra me llenaba de una sensación de inquietud, como si las sombras mismas guardaran secretos olvidados hace mucho tiempo. Entre la desordenada acumulación de enormes cajas y tesoros olvidados, examinaba meticulosamente la basura, determinando qué objetos merecían ser guardados y cuáles debían ser desechados. Habían pasado probablemente alrededor de 1 hora desde que comencé a limpiar, cuando un leve sonido en lo profundo del sótano captó mi atención. El origen del ruido se me escapaba, envuelto en el espeluznante silencio que envolvía la penumbra. Al principio pensé que simplemente era un roedor corriendo por la habitación, y esa suposición hizo que me recorriera un escalofrío por la espalda. Con una inquietud creciente, me detuve, escudriñando las sombras en busca de cualquier signo de movimiento. Sin embargo, reinaba un silencio absoluto, ocultando la fuente de mi preocupación. A regañadientes reanudé mi trabajo, sumergiéndome nuevamente en el desorden, mientras los recuerdos del inquietante ruido permanecían en el borde de mi conciencia, como un fantasma persistente. Pasaron unos 10 minutos cuando algo vislumbré en la oscuridad. La tenue luz de las solitarias bombillas proyectaba sombras distorsionadas, ocultando la verdadera naturaleza de lo que tenía delante. Entre el desorden cerca del calentador de agua, distinguí una figura encorvada, oculta en las sombras, y su presencia me paralizó hasta lo más profundo de mi ser. Una ola de terror me invadió, y aparté la mirada, fingiendo no notar la siniestra presencia que acechaba en la oscuridad. A pesar del latido acelerado de mi corazón, me obligué a mantener la compostura, con las manos temblorosas mientras continuaba con la tarea. Cada fibra de mi ser me instaba a huir, pero permanecí en mi lugar, paralizado por el miedo. Durante minutos tortuosos, trabajé, plenamente consciente de que desde las profundidades del sótano me observaba un silencioso espectador. Cada crujido resonaba como un trueno en el opresivo silencio, cada momento se estiraba en una eternidad de terror. Subiendo las escaleras, traté de mantener la calma, aferrándome a una caja para ocultar el creciente pánico. Cada paso parecía una eternidad, el rítmico golpeteo de mi corazón ahogaba todos los demás sonidos. Cuando me acerqué a la cima, un escalofrío recorrió mi columna, una premonición de peligro inminente se apoderó de mis sentidos. Aunque no me atrevía a mirar atrás, sentía su presencia, el siniestro desconocido siguiéndome de cerca. Conteniendo la respiración, aceleré el paso, el eco de sus pasos se acercaba con cada momento. Un primitivo deseo de huir me abrumó, instándome a abandonar cualquier pretensión de compostura. Finalmente, al llegar al seguro piso principal, cerré de golpe la puerta del sótano y el sonido resonó en la casa vacía. Luchando contra la creciente oscuridad, intenté refugiarme en el baño, el único santuario con una puerta robusta que se cerraba con llave. Solo en la tenue luz de la habitación, me aferré a mi teléfono como a un salvavidas,
marcando con dedos temblorosos el número de emergencias. Cada crujido y gemido de los pisos envejecidos sobre mi cabeza servía como un siniestro recordatorio de la amenaza inminente que acechaba más allá de mi refugio. Mientras el intruso vagaba por los pasillos, acercándose cada vez más, silencié el teléfono en un intento desesperado de ocultar mi presencia del atacante desconocido. Con cada segundo, las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, sofocándome con una atmósfera de miedo e incertidumbre. Ahora, al reflexionar sobre ello, mis acciones parecen imprudentes, dictadas únicamente por un instinto primitivo de supervivencia. Cuando el intruso se acercó a la puerta del baño, mi corazón latía con fuerza y cada latido resonaba en el opresivo silencio de la habitación. Con manos temblorosas intentó forzar la puerta, pero ésta estaba firmemente cerrada. Por un momento, el tiempo se detuvo y la tensión se palpaba en el aire. Luego, tan repentinamente como había aparecido, el intruso se retiró, desapareciendo en las sombras de la casa. Una abrumadora calma reinó, interrumpida solo por los débiles sonidos de sus pasos alejándose en la noche. Conteniendo la respiración, me quedé a salvo en el baño, paralizado por el miedo y la incertidumbre. Los minutos se alargaron en una eternidad y mis sentidos se agudizaron ante la más mínima alarma. Finalmente, el sonido lejano de una sirena rompió el silencio, anunciando la llegada de la salvación en forma de las fuerzas del orden. A regañadientes salí de mi refugio y conduje a los oficiales por mi casa. Juntos, revisamos cada rincón, buscando cualquier rastro de la presencia del intruso. Sin embargo, aparte del abrumador sentimiento de terror que impregnaba el aire, no había ningún rastro de su incursión. Cómo había logrado entrar en mi refugio seguía siendo un misterio, y sus motivos estaban envueltos en sombras. Soy una mujer, y durante este incidente vivía en una vivienda alquilada. El barrio estaba lleno de vida, típico de su tipo, con numerosas casas. Viviendo sola, esperaba mudarme a una nueva vivienda, un poco más prestigiosa. Aunque aún era alquilada, prometía una mejor ubicación y una residencia más elegante. La casa que estaba dejando había sido mi hogar durante exactamente 2 años, un lugar acogedor aunque pequeño para mis necesidades. Con un mínimo de pertenencias, comencé a prepararme una semana antes de la mudanza. Los días se pasaban clasificando, limpiando y empacando cosas. Pronto, solo quedaron a la vista los objetos de primera necesidad y el pesado montón de muebles. A medida que se acercaba la fecha de la mudanza, decidí llevar algunas cajas a la casa de mis padres, donde esperaban para ayudarme con la mudanza. Mientras cargaba una caja en el coche, me detuvo una extraña sensación. En la calle estaba mi vecino. A pesar de haber vivido aquí durante muchos años, no tenía relaciones profundas con quienes vivían cerca. Ocurrían conversaciones ocasionales, pero la camaradería me eludía. Las caras eran familiares, pero las conexiones eran escasas. Este vecino, que vivía al otro lado de la calle, tenía una figura diminuta, acentuada por las gafas que llevaba. Al cargar la caja, me preguntó sobre mi partida. Confirmando mi inminente mudanza, le informé mi destino, una ciudad a media hora de distancia. Nuestra conversación fue breve, aunque acompañada de una ansiedad no expresada. Las preguntas se referían a las razones de mi partida, pero yo respondía de manera indefinida. Al volver a mis tareas en la casa, me sumergí en una maratón de limpieza que se prolongó hasta altas horas de la noche. El inesperado volumen de trabajo me mantuvo ocupada y en el aire flotaba una inquietante sensación de malestar. Cuando el reloj se acercaba a la medianoche, trabajaba bajo la tenue luz del salón. La finalización del trabajo estaba cerca, pero la casa estaba envuelta en un silencio espeluznante. De repente, el silencio fue interrumpido por un desagradable sonido, el inconfundible golpe en la puerta trasera, como si alguien intentara entrar. Me invadió el pánico, nunca antes un ruido semejante había perturbado mi tranquilidad. Con ansiedad, me dirigí hacia la fuente del ruido. El comedor, donde se encontraba la puerta trasera,
estaba desierto a mi llegada. Encendiendo la luz exterior, solo vi un espacio vacío. Con cautela, recorrí el lado de la casa, inspeccionando cuidadosamente las ventanas, sin encontrar rastro de una intrusión. De vuelta en el salón, me sentí inquieta. Mirando por la ventana, vi una escena escalofriante. La figura, sin duda, de mi vecino, cruzaba el patio delantero, ignorando mi mirada fija. El horror me invadió al pensar en las consecuencias de su presencia secreta. Desapareciendo de mi vista, se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí una inquietante sensación de frío. Conmocionada por este encuentro, intenté refugiarme en el baño, mirando ansiosamente por otra ventana. Allí, mis peores temores se materializaron cuando lo vi acercarse a la ventana de mi dormitorio con intenciones preocupantes. La pánica me invadió, obligándome a llamar a la policía. Retrocediendo a un lugar seguro en el salón, temblaba de miedo, temiendo su regreso. El despachador me aseguró que la ayuda ya venía en camino, pero la espera parecía interminable. Paralizada por el terror, no me atrevía a acercarme a las ventanas, sabiendo que él estaba allí acechando. El tiempo pasaba en un silencio tortuoso, cada momento lleno de expectativa. De repente, un timbre agudo rompió el silencio, anunciando la llegada de la policía. Sentí un alivio, pero también una ansiedad contenida, y me preparé para lo que me esperaba tras la puerta. Mirando por la ventana, sentí alivio al notar la presencia tranquilizadora de un policía. Apresurándome a la puerta, conté a los oficiales sobre esta horrible experiencia, quienes inmediatamente comenzaron una minuciosa búsqueda del lugar. Para mi horror, las siniestras intenciones del vecino se revelaron cuando la policía lo descubrió escondido entre los arbustos, a solo unos centímetros de la ventana trasera de mi casa. Desesperado, intentó huir, pero fue rápidamente detenido. Cuando el intruso fue arrestado, la apariencia de seguridad regresó. Sin embargo, los recuerdos de su escalofriante intrusión permanecieron, recordándome los peligros que acechan en barrios aparentemente normales. Agradecida por la intervención oportuna, suspiré aliviada, contenta de haber escapado de las garras de una verdadera amenaza.